Y ahora es momento de repasar algunos títulos en las portadas de los diarios y puntualmente ya hablamos de la jornada de hoy, jornada importantísima. La Nación habla, bueno, uno de sus títulos aquí está en la parte superior. Cristina Kirchner deberá enfrentar el primer juicio por la causa de dólar futuro. Bueno, se conoció en el día de ayer y hay mucho que decir respecto de esta información. Así lo cuenta en el día de hoy La Nación, Clarín. Allí la imagen de Messi, la selección, no, los viajes, no, aquí está. Cristina debe ir a juicio oral por los sospechosos contratos de dólar a futuro. El juez Bonadío aceptó el pedido del fiscal para que la presidenta, también el ex ministro Axel Kicillof, entre otros, el expresidente del Banco Central Alejandro Banoli y otras 12 personas también procesadas, vayan finalmente a juicio oral. ¿Qué es lo que hay que contar respecto de esto? ¿Qué fecha? Por el momento no hay, pero se cree que a mitad de año, ¿sí? Hablamos de meses de junio y de julio. Que en algún momento, y esto ya lo había dicho la expresidenta de la Nación, ella había dicho, yo quiero ir al juicio oral, y que la defensa había realizado un pedido concreto. ¿Para qué este pedido? Bueno, para poder, mediante un juicio oral, demostrarle en plena campaña electoral, entendemos, ¿no? En un año de elecciones de medio término legislativas, y con todo lo que esto puede significar, para demostrar abiertamente que en realidad no hay prueba y esperando sobreseimientos. Esto me explicaban en el día de ayer. A ver, fue un pedido de la defensa y esa es la intención, esperar que haya sobreseimientos y que se den en el marco, con el efecto lógico que esto puede tener, como decía, en un momento tan importante de campaña, meses previos a las elecciones, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque sostienen desde el sector de los abogados de algunas de estas personas que irán a juicio oral y que ya contábamos quiénes son, que no hay prueba, ¿sí? Que no hay prueba suficiente para declararlos culpables. ¿Por qué? ¿En qué se sustenta esto? Bueno, en que se trata de una decisión de política económica y que de hecho, si hubiera alguna condena, esto como precedente sería una locura. ¿Por qué? Porque por todo lo que podría generar luego, porque cualquier decisión de política económica podría ser objetable, ¿sí? Judicializable, por ejemplo, no solo objetable, sino que podría llegar a la justicia. Bueno, además de todo esto, también hay otro costado, que tiene que ver con ¿qué? Con esta decisión de política económica que finalmente se concreta cuando son otros funcionarios los que llegan, los que toman la decisión, ¿sí? De finalmente que se paguen esos contratos y que se cometa el delito, ¿sí? Es lo que dicen quienes hasta el momento están acusados. Ahí es donde se comete el delito. Cuando finalmente estas personas, y vuelvo a abrir un paréntesis, algunos de ellos que son parte también de la decisión del valor al que iba a estar el dólar en ese momento, y por lo tanto que se iban a pagar, ahí es donde se concreta el delito y por tanto el perjuicio para el Estado Nacional, que ya contábamos, es de una cifra grandísima, ¿no? Bueno, ahora, en el día de ayer, ¿quién fue? Felipe Solá, por ejemplo. El diputado Felipe Solá, quien dijo, bueno, a ver, pero si Bonadío toma esta decisión, cuando le preguntaban qué pensaba respecto de la elevación a juicio oral, que diga quiénes son los que compraron. Bueno, no hace falta aquí en C5N y ya hace tiempo se difundieron los nombres de quiénes son estas personas que han comprado contratos de dólar a futuro y que finalmente obtuvieron rédito, obtuvieron un beneficio. Bueno, lo cierto es que la mirada de la justicia no está puesta ahí, ¿sí? No está puesta sobre las personas que finalmente hicieron que esto se concretara, sino sobre quienes previamente realizaron los contratos, ¿sí? Estos acuerdos. Ahora, Felipe Solá es quien en el día de ayer decía que diga Bonadío quiénes son los compradores, así lo decía. Para mí no es una causa dolosa, un error de gobierno, una mala praxis. Segundo, porque si es doloso es para beneficiar a quién, a muchísima gente de este gobierno también. Doloso sería si fuera reducido a un grupo vinculado. ¿Por qué no da la lista, Bonadío? ¿Por qué no da la lista de todos los que compraron? Los que se cobraron 77.000 millones de pesos en enero. Esa lista debió darle al juez a conocer, porque si es doloso, que se muestre esa lista. Es más, el juez recibió un pedido fuera de lugar del presidente del Banco Central nuevo, de Sturzenegger, que le dijo, ¿debo pagar esto? Porque tenía miedo. Y le dijo, sí. Y el juez no es un consejero. El juez juzga, debió rechazar eso, decirle, es cosa suya. De hecho, perdón Felipe, Bonadío está imputado por haber hecho eso, está imputado en Por eso digo, entonces yo no creo en esa causa y creo que sí sería muy conveniente, ya que Argentina pagó sin chistar, cuando no tenía un peso, según dice el gobierno que llegó, una plata tan necesaria para otras cosas,
No, pagó religiosamente a los que especularon alevosamente por 5 meses. Entonces debería dar la lista. Bueno, 55.000 millones de pesos, esa es la cifra de la que hablaba Felipe Solá. Y hablaba también de la imputación de Bonadío, Felipe Solá. Quería remarcar esto, porque de aquí se abre otra causa, y sí es verdad, Bonadío está imputado. ¿Por qué? Porque en algún momento se le consultó al propio Bonadío si había que pagar estos contratos, y dio el aval Bonadío. Entonces, la pregunta es, si en ese momento Bonadío hubiera dicho que no, que esto no había que hacerlo, no había delito cometido. Eso por un lado, por eso la imputación. Y por otro lado, en esta segunda causa en la que está imputado Bonadío y que está a cargo del juez Sergio Torres, allí la expresidente de la Nación es querellante. A ver, se entiende que si es querellante es parte damnificada. Entonces, lo que uno se pregunta es cómo es posible que sea parte damnificada para un juez y cómo es posible que sea culpable o responsable de un delito para otro. Tani, a ver, yo lo que quería aportar son dos datos. Uno tiene que ver con una reunión que tuvo lugar a fines de diciembre del 2015 con Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, presidiendo esa reunión. Fue una reunión en el Ministerio de Economía. Ahí participó uno de los titulares del ROFE, que es el mercado donde se hacían estos contratos de dólar futuro, y donde tenían que decidir qué hacer con esos contratos. Un poco apoyando lo que vos estás señalando, la realidad es que ahí se decidió, bueno, pagar los contratos, ¿no? Me acuerdo de declaraciones de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, diciendo, la verdad que esto no habría que pagarlo, ¿no? De hecho son públicas, uno las puede revisar en la prensa, están, y sin embargo el gobierno decidió pagar los contratos de dólar futuro. Cuando uno revisa quiénes participaron de esa reunión, bueno, hay funcionarios, el caso de Caputo, indirectamente también otros funcionarios de gobierno, el propio Quintana, que en su momento había comprado contratos de dólar futuro a través de Pharmacity, por ejemplo, y el propio Caputo también al frente de un fondo de inversión, Axis, de donde él tenía cuotas parte por prácticamente 2 millones de pesos. Bueno, en ese contexto se define si el gobierno tenía que pagar o no. Ese dinero no era de ellos, ni era de Cristina, ni era de todos los que están imputados en esa causa, sino que era dinero nuestro. Era dinero que tenía el Banco Central, o en todo caso ni siquiera tenía en ese momento, porque era dinero de un tipo de cambio, de un contrato a futuro, es decir, se comprometían recursos a futuro que se fueron cancelando. La cifra supera los 50.000 millones de pesos, y lo que quiero marcar es esto: el gobierno actual definió que se pagaban esos contratos cuando quizás tenía recursos para decir la verdad que esto no es válido. ¿Por qué? Porque se utilizó como política cambiaria cuando no correspondía y se estaban comprometiendo recursos. De hecho, la justicia está yendo en ese sentido y está justamente elevando juicio oral a los que considera responsables de haber puesto en marcha esta maquinaria. Es decir, mira, Juli, 55.000 sí. millones de pesos, la cifra exacta, ¿no? La que yo decía recién. Y te agrego esto a lo que vos decís, porque es así: Cablevisión, Socma, Caputo Sociedad Anónima, entre otras. Vos mencionabas a Mario Quintana, bueno, con una cifra de 11 millones. Pero lo que quería mencionar acá es que todo esto surge, Julián, a partir de una denuncia de Federico Pinedo y de Mario Negri. La ¿sí? primera, en claro. un primer momento, claro. La que está elevada a juicio oral es esa denuncia. Exactamente, ¿sí? Cuando se realiza esta denuncia y se empieza a avanzar en la investigación para determinar si hubo delito o no, claro, ahí es donde aparece la mirada sobre los compradores que vos recién mencionabas. Sobre, bueno, a ver, ¿quiénes son estas personas que compraron? Que como yo decía, y como vos explicabas recién, estaba clarísimo, fueron parte también de la decisión. Claro, los propios compradores, que es quien va y pregunta si finalmente hay que pagar. Y quien hace declaraciones y dice, esto es una barbaridad, digamos, ¿cómo vamos a pagar esto? Sí. Yo te confieso algo, en los meses previos, mientras estaban estos contratos en el mercado, la verdad que uno le daba la sensación de que prácticamente si comprabas un contrato de estos era cometer un delito. ¿Por qué? Porque era obvio que ese recurso no era, por lo menos no era propio de una política económica, es decir, era una situación de emergencia, en un contexto donde realmente había una situación financiera delicada, donde había un gobierno que consideraba que tenía que hacer eso, pero que estaba claro que ponía en peligro lo que venía después. Mira, y ya que estás te pregunto esto, tal vez vos nos puedas ayudar. Entiendo que el mismo tribunal, en lo que tiene que ver con la causa por Levax, falló de una manera en la que creía o consideraba que, bueno, como decisión de política económica no es judicializable. Claro, bueno, a ver, yo doy mi opinión personal. Para mí no es lo mismo que el gobierno se comprometa a pagar $1 con un tipo de cambio que está por debajo del precio de mercado a futuro,
que pagar una tasa de interés por un bono. Es decir, es distinto, porque claramente en la primera situación, la verdad que hay un marco, yo diría, de desequilibrio muy fuerte. Es decir, es como si yo hoy con un dólar a 16 pesos, me comprometo a pagar un contrato de dólar futuro dentro de un año con un dólar a 14. Realmente, ya sabés que vas a tener que pagar como Estado. Pero si vos como gobierno pudiste mantener ese dólar a 14 o intentaste mantenerlo mediante otras formas, ¿por qué vas a suponer, claro, lo pregunto y se los pregunto a todos, ¿por qué vas a suponer que el gobierno que viene sí o sí va a tomar esta decisión, más allá de que sí se sabía, pero es responsabilidad del que llega? Yo tomo la pregunta que me parece muy importante, porque digo, del mismo mercado financiero hay una tasa de interés que va corriendo a lo largo de los meses. Un peso hoy no es lo mismo que un peso dentro de un año, porque en el medio lo que hay es un costo financiero y hay una tasa de interés en el medio. Es decir, un peso hoy equivale a un peso más la tasa de interés dentro de un año. Eso se pasó por alto cuando se ofrecían contratos de dólar futuro. Es un poquito, digo, técnico, pero en realidad está clarísimo para alguien que preside un banco central de un país como la Argentina. Digo, no se pudo haber pasado por alto que uno estaba comprometiendo recursos. Y hay que recordar que había tipos de cambio diferenciados, había cepo cambiario, el Estado prácticamente no vendía dólares porque no los tenía. Es decir, era una situación de emergencia realmente importante la que enfrentaba la Argentina, y en ese contexto, como dice el propio exministro de Economía Kicillof, él lo reconoce, tomamos la decisión de política monetaria de salir a ofrecer contratos. La pregunta es, si uno no va a pagar esos contratos, porque se dice que el gobierno que asumió termina decidiendo pagarlos, pero digo, si uno no va a pagar los contratos, ¿para qué los ofreces? Digo, es una situación realmente que como mínimo resulta sospechosa. Uno no puede como Estado ofrecer contratos, que alguien te lo firme, que es comprar ese contrato y después no pagarlo. ¿Se entiende? Digo, estás ofreciendo un flanco débil realmente muy fuerte. Ahora vamos a escuchar la versión de Kicillof, por supuesto, uno de los que como exministro de Economía, irá a este juicio oral. Me decían en las últimas horas que en realidad la intención, y acá viene el costado político, más allá del económico que ahora hemos hablado, el costado político, que es el impacto que puede tener este juicio oral, con todo lo que esto implica, en un año, como comenzaba diciendo yo, donde hay elecciones de medio término y apuestan al sobreseimiento de todos los... Yo no creo que prospere realmente, porque es realmente muy complejo de probar que hubo una intencionalidad. Me parece que en ese caso está clarísimo que no va a prosperar. Sí, bueno, el impacto, vuelvo a esto, que podría tener un sobreseimiento de todos, ¿no?, algunos meses antes de las elecciones. Y sin embargo, que se haya hablado tanto tiempo de esto, de la causa dólar futuro, por la que recordamos fue citada por primera vez y con una gran movilización la expresidenta de la Nación a los tribunales de Comodoro Pi por el juez Bonadío.